si bien es un plan de beneficios que cubre el 65% de la carga de enfermedad, sin embargo, de lo que realmente se transforma en demanda está cubriendo más o menos un 80%. Ese es nuestro punto de partida. Es un punto de partida alto, si comparamos con otras experiencias. Y por lo tanto nos ha planteado y estamos en eso, en el reto de ir de lo actual a ese piso. Porque eso es un salto también, particularmente en los planes de beneficio que estaban por debajo de ese plan esencial de aseguramiento de salud, y eso es el plan de beneficios que el Seguro Integral de Salud, es decir, el seguro subsidiado, venía otorgando. No lo es en el caso de la Seguridad Social o de las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, porque su plan de beneficios es integral. Y no lo pierden. Esa condición de integralidad no se pierde con la ley, porque la ley establece que todo lo que ya se venía dando es un derecho adquirido que se mantiene. Y por lo tanto, el gran cambio en la nivelación es que el seguro subsidiado incremente realmente el plan de beneficios a lo que está establecido en el plan esencial de aseguramiento de salud, pero además que los planes que el sector privado ha venido otorgando, proponiendo o ofreciendo a la ciudadanía migren hacia por lo menos el plan esencial de aseguramiento de salud y de ahí para arriba. Por lo tanto, no solo tenemos que crecer en extensión, sino tenemos que crecer en ampliación del plan de beneficios y sobre todo en la calidad y oportunidad de su materialización frente a la demanda de la población. En los años recientes y ya enfrentados a estos retos, hemos venido respondiendo de conjunto las diferentes instituciones, los diferentes subsectores que componemos el Sistema Nacional de Salud en el Perú. Y hemos logrado algunos avances, particularmente en lo que es el tema central de este evento, que es el financiamiento que nos gustaría puntualizar. Tradicionalmente, el sector público ha tenido un financiamiento en salud sumamente bajo. Pero en general, el gasto nacional en salud ha venido siendo bajo en Perú. Si nos comparamos con el gasto en salud que los otros países latinoamericanos tienen y que su promedio equivale al 7% del Producto Bruto Interno de cada país, teniendo algunos países que están en el 10-11% de su PBI, otros un poco menos del promedio, un poco menos de 7%, pero el Perú venía teniendo un financiamiento que era uno de los más bajos en América Latina, equivalente en promedio al 4.5% del PBI. Por lo tanto, cuando nos planteamos el reto del financiamiento, lo primero que tenemos que ver es que el Perú no venía gastando lo que debería gastar un país que quiere realmente resolver problemas de fondo en la salud pública. Y no estamos hablando solo del gasto público, estamos hablando del gasto nacional, que suma contribuciones, suma gasto público y suma lo que en general se denomina el gasto de bolsillo, que ha venido siendo excesivamente alto, que en determinado momento ha llegado a ser más del 40% del gasto nacional era gasto de bolsillo, que como sabemos es el gasto más inequitativo. De acuerdo a las últimas mediciones de cuentas nacionales y la última como referente es el año 2005, esto está más o menos en 4 puntos, el gasto de bolsillo en el 36-37% del gasto nacional, mientras que el gasto público venía siendo el 30% y el gasto contributivo era aproximadamente otro 30%, y la diferencia es el financiamiento
por el lado de la cooperación internacional u otros pequeños financiamientos, que suman un 3 o 4%. Por lo tanto, como horizonte, tenemos la necesidad de crecer en el gasto nacional en salud. Esto ha sido analizado felizmente por los partidos políticos en el año 2005 a través de un proceso de reflexión colectiva muy interesante que se dio en el Perú y que subsiste y cuyos actores, muchos de ellos están acá presentes en este auditorio. Una reflexión que ha llevado a un compromiso que está siendo puesto en práctica. Ahora, tenemos que crecer en cuanto al financiamiento de la salud pública en el Perú. En el año 2005, cuando esto se discutió y el acuerdo firmado por los partidos políticos a inicio del 2006, previo a la anterior campaña electoral del 2006, se definió que por lo menos una meta a mediano plazo debía ser llegar al promedio latinoamericano. Es decir, el reto para el Perú era pasar de un gasto de 4.5 a por lo menos el 7% del PBI. Y se dijo que esto habría que proyectarlo por lo menos en 5 años. Si nosotros hacemos de eso una orientación de política, como estamos tratando de hacer, eso significa que tendremos que crecer del 4.5 al 7, 2.5% del PBI adicional a lo que se venía gastando en 5 años. Lo que equivale que es medio punto del PBI anual, progresivamente. Eso se ha convertido para nosotros en un referente. Aplicado desde el año 2009, que se inicia el aseguramiento universal y que por lo tanto marcamos como un inicio de reforma del sector, tenemos que ser muy precisos en medir si estamos cumpliendo o no. Podemos decir que con lo que se ha avanzado en el gasto público, que ha crecido entre 2006 y el nuevo presupuesto 2011, que está a puertas de ser aprobado en el Congreso, 114% en el gasto público en salud. Es el financiamiento del Ministerio de Salud más gobiernos regionales y locales en salud. Está habiendo un crecimiento real del financiamiento. También se está incrementando el financiamiento contributivo. Esas cifras que hemos dicho antes son expresión de que hay un crecimiento del empleo, como consecuencia del crecimiento de la economía. Y hay también un incremento del financiamiento contributivo que nosotros estimamos más o menos de un 33% respecto de los años anteriores. Y hay también un incremento del gasto por el sector privado que no lo tenemos cuantificado, pero es parte de los procesos que se están dando y nos hablan de que estamos creciendo. Nuestro cálculo es que entre el 2009 y el 2010 sí hemos crecido en medio punto porcentual del PBI y que entre el 2010 y el 2011, si todas las previsiones se cumplen, si se aprueba como esperamos que se apruebe próximamente el presupuesto público y que incremente también el aseguramiento contributivo y caminen los otros procesos, estaremos cumpliendo también el crecimiento en otro medio punto. Pero eso que es positivo y que nos marca un derrotero, tiene que ser garantizado. Porque eso no puede depender simplemente de la voluntad de quienes asumen las responsabilidades políticas en determinado momento. Debe ser un compromiso del país. Y ahí tenemos, por lo tanto, uno de los principales retos. Aparte de garantizar lo que sin duda es fundamental, y estoy seguro que nuestros amigos invitados podrán ilustrarnos de manera suficiente,
¿Cuáles son las condiciones básicas para que un proceso de aseguramiento, es decir, un proceso de ampliación de derechos y de ampliación de cobertura, con calidad y con oportunidad, se plasme? En nuestra experiencia reciente, nosotros nos hemos topado con que ese derecho no es factible de ser concretado si no cerramos brechas que existen en la inversión, en los recursos humanos, en los insumos estratégicos. Nuestro estimado de brecha de inversión, no más en el sector público, en los últimos 25 años, que no se ha invertido sistemáticamente en nueva infraestructura, en equipamiento, no se han reactivado procesos gerenciales, no se ha dedicado recursos, por ejemplo, a un aspecto tan importante como es el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento existente. Ese déficit nosotros lo estimamos más o menos en 9.000 millones de soles. Es un déficit acumulado en los últimos 25 años que es un poco más de 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos obligados a cerrar esa brecha para poder tener la capacidad suficiente de oferta de servicios de calidad, con oportunidad, como todos quisiéramos. Pero tenemos también brechas en el campo de los recursos humanos. Este es un tema crítico, particularmente en el campo de los especialistas médicos. En el Perú, entre las dos instituciones más grandes que ofertan servicios como es la Seguridad Social y el Ministerio de Salud, hoy descentralizado a los gobiernos regionales, tenemos aproximadamente unos 10.000 especialistas, de un total de 14.500 aproximadamente que hay en todo el país, de unos 40.000 médicos más o menos que hay en el país. Pero de estos 10.000 especialistas, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el 70% están en Lima y Callao. Y otro 12% está repartido entre las otras dos grandes ciudades del país, Arequipa y Trujillo. Por lo tanto, el 82% de nuestros especialistas están concentrados en Lima, Callao, Arequipa y Trujillo. Y el 18% restante está en el resto del país. ¿Cómo podemos garantizar la atención de un plan esencial de aseguramiento en salud como derecho ciudadano de todos si no tenemos la inversión suficiente, si no tenemos los recursos humanos suficientes? Y hemos venido también teniendo déficit de abastecimiento de medicamentos, de vacunas, que necesitábamos ir cubriendo y se ha avanzado en ese proceso para ir cubriendo. En el campo de la inversión, en el campo público, durante el año 2009 se han invertido 1.300 millones de soles en nueva infraestructura y equipamiento. Durante el año 2010 estamos invirtiendo entre el Ministerio de Salud, gobiernos regionales y gobiernos locales otros 2.000 millones de soles. Y está previsto para el próximo año 2011 unos 2.200 millones de soles. Pero aún siendo lo más efectivos y eficientes en esa inversión, estaremos todavía a la mitad de lo que es la brecha. Hablando nomás del subsector público, la Seguridad Social está haciendo otro esfuerzo inmenso de inversión. Ha construido ya 15 hospitales y tiene 10 más en proceso y unas 60 unidades básicas de atención primaria para atención en los niveles más básicos de la demanda urbana y rural. Y por lo tanto hay un proceso de inversión en crecimiento, pero este todavía es insuficiente para que el aseguramiento pueda estar garantizado. Y tenemos el otro gran reto, los recursos humanos, donde también se están haciendo esfuerzos importantes, pero esto toma tiempo. Por más que tengamos los recursos necesarios, no podemos inventar especialistas.
no tenemos la posibilidad de que haya un flujo de fuera del país hacia adentro. Y lo que sigue habiendo todavía es un flujo del país hacia afuera. Y un flujo de las regiones hacia las principales ciudades. Y tenemos que contrarrestar ese flujo con condiciones de desarrollo, con incentivos, con condiciones económicas y de trabajo diferentes, pero además con mayor formación de especialistas, particularmente de las especialidades que son prioridad para el país. Eso significa que la formación de los recursos humanos tiene que ser reorientada hacia las necesidades del país, y esos son procesos que seguramente van a tomar algún tiempo. Pero para analizar estos retos, creo que debemos tener algunos referentes. El país viene trabajando a través del Centro de Planeamiento Estratégico una mirada en perspectiva de mediano y largo plazo que tendrá que ser necesariamente el referente para todo planeamiento en el sector salud, educación, cualquier campo de las políticas sociales o económicas. Y lo que nos dice este planeamiento estratégico, con un referente al año 2021, que es cuando se celebra el Bicentenario Nacional, el Bicentenario de la Independencia del Perú, y el país está planteando el año 2021, por lo tanto, como referente para definir metas en todos los campos. Nos dice este plan que para el año 2021 no seremos 28 millones de peruanos, sino 33 millones de peruanos. Y la planificación de servicios y de condiciones de todo tipo tendrá que hacerse en el marco de ese escenario poblacional. Pero además no es solo un escenario poblacional cuantitativamente diferente. Es un escenario poblacional que tiene un enorme reto por su composición. El Perú es uno de los países en los cuales la población que se va incorporando a la vida del país, los niños que recién nacen, la primera infancia, por las políticas de población que se vienen aplicando y por la decisión voluntaria de las parejas, viene siendo menor que la población de los grupos poblacionales o grupos etarios que les precedieron. Es decir, los niños menores de 5 años hoy son en cantidad menor que los niños de 5 a 10 y que los de 10 a 15. Tenemos, por lo tanto, una perspectiva de crecimiento poblacional que ya no es la clásica pirámide, como sabemos, sino ahora está más combada, con una base poblacional cuantitativamente menor, con una población joven y adulta joven mayoritaria y una población de adultos mayores minoritaria. Eso es lo que es hoy. Pero lo que será en 20 o 25 años, o para esta meta del 2021, será en que la población que va naciendo sigue siendo comparativamente menor a los grupos etarios que ya existen, y que estos grupos poblacionales tendrán la capacidad productiva, tendrán la responsabilidad de la capacidad productiva, por lo tanto, para sostener a la población que no es todavía económicamente activa o que ya dejó de ser económicamente activa, que son las poblaciones mayores. Este reto, antes de que el grueso de esta población joven se convierta en población adulta y en población mayor, y tengamos, como tienen ahora la mayoría de países desarrollados, el reto de sostener a una población que cada vez es mayor, con una capacidad productiva que tiene que garantizar esos procesos y esos derechos de la sociedad y el conjunto
de la población, es algo que tiene que estar en el eje de nuestra previsión. A eso los demógrafos le llaman el bono demográfico. Es decir, la posibilidad de que hoy hagamos y desarrollemos políticas que permitan generar una gran productividad en el país que pueda sostener esos retos a futuro. Las políticas sociales tienen que inscribirse en esa perspectiva y el aseguramiento tiene que inscribirse también en el marco de esos retos. Pero además se prevé que para el año 2021 el crecimiento económico del Perú habrá duplicado el Producto Bruto Interno que es hoy, sobre la base de un crecimiento promedio de 6% anual. Son promedios y son expectativas. Pueden haber variaciones sin duda, pero esos son los proyectos en el largo plazo. Eso significa que nuestro PBI habrá pasado de los 450.000 millones de soles, que es lo que se prevé para el año 2011, a 900.000 millones de soles en el año 2021. Si nosotros proyectamos un crecimiento del gasto en salud al 7% de ese PBI, por lo tanto no es un crecimiento que simplemente crece en el 2.5% respecto de lo actual, sino que crece incrementado, porque es un porcentaje mayor de una masa de Producto Bruto Interno mayor. Eso significa que probablemente, si somos exitosos en eso, pasaremos de lo que era un gasto en salud, dicho ya cuantitativamente, de 17.500 millones de soles el año 2009, a 37.500 millones de soles en los próximos años. Y de repente más, si somos exitosos en ampliar el financiamiento. Pero tenemos también una previsión que, por lo tanto, el gasto per cápita, perdón, el Producto Bruto Interno per cápita crecerá y se casi duplicará. Y estaremos entre 8.000 a 10.000 dólares per cápita, que es prácticamente el doble de lo que es hoy. Eso nos pone efectivamente en otra condición de país, pero nos pone también en otra condición de aporte financiero para las políticas sociales, para las políticas de salud, las políticas de educación, que son las políticas a las cuales tiene que apostar un país que quiere efectivamente desarrollar, crecer y proyectarse al futuro en un mundo globalizado como el que tenemos. Pero eso además se prevé que significará un crecimiento de la presión tributaria que es hoy escasamente el 14%, aspirando a llegar al 15% el próximo año, que tendrá que crecer por lo menos a un 20% del Producto Bruto Interno. Tenemos, por lo tanto, en el marco de la macroeconomía, los referentes a tener en consideración en este proceso de avances en el aseguramiento universal y apostar a las políticas y definir marcos legales que garanticen que esos procesos sean progresivos y no regresivos, porque también puede haber crecimiento económico del país y las políticas sociales no crecer. También puede haber crecimiento económico del país y ser inequitativo el crecimiento, porque los mecanismos de distribución del ingreso no están afinados hacia lograr mayor equidad y mayor justicia social.